el tema de vida saludable en la parte física, en la salud. Y la realidad es que el Señor me viene ministrando hace ya bastante, hace un año que vengo en un tratamiento y pensando también, yo no sé si estuvieron escuchando los devocionales de la semana, y la verdad que yo fui tomando nota de cada uno de ellos porque la realidad es que necesitaba ser ministrado en esto. Llegué a casa, le digo, Mari, estoy perfecto, salvo el colesterol, lo tengo recontra alto. Y ahí empezó el sermón, ¿no? Te dije que esto, que el otro, que comiera, que bueno. Bueno, todo eso después si quieres se lo cuento. Y se me vino automáticamente lo que decía el devocional, que decía, no seas sabio a tus propios ojos. Y le voy a pedir que pueda abrir su Biblia en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 17. Si no lo tiene, va a salir ahí en la pantalla. Y quiero hablarles de algo que necesitamos justamente para poder vivir una vida saludable en todos los aspectos, no solamente en lo espiritual, en lo mental, como nos decía Mari, que vamos a estar estudiando durante estos 50 días, sino también en nuestro físico, en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Dice, 2 Timoteo 1:7, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Encontré una versión, en su versión seguramente dice dominio propio. Autodisciplina, se me vino esa palabra y digo, qué bárbaro, qué real y qué verdadera que es la palabra y cuánto nos enseña que necesitamos ser disciplinados. Y ¿saben qué? La disciplina es algo que cuando uno dice esa palabra y piensa en esa palabra, dice, bueno, disciplina, ¿qué es lo primero que se te viene? Es como castigo, algo difícil, algo que duro, ¿no? Que te va a doler, algo así, ¿o no? Cuando uno habla de disciplina, pero la realidad es que ser una persona disciplinada tiene que ver con ser una persona ordenada, ser una persona que mantiene en el tiempo las cosas. Cuando empezamos algo, ¿cuánto tiempo lo sostenemos? Justamente en el tiempo, a lo largo. ¿Cuánto? ¿Cuántos dijimos alguna vez, vamos a empezar la dieta? ¿Y cuántos días la sostuviste? ¿Cuántas semanas? Pero necesitamos ser disciplinados, necesitamos aplicar disciplina a nuestras vidas. Sin embargo, cuando hablamos de la disciplina en relación a la vida espiritual, porque esto es un todo, cuando no podemos separar nuestra vida espiritual con nuestra salud física, no la podemos separar. Cuando hablamos de eso, se ve claramente que la palabra viene siendo semejante a la palabra discípulo. ¿Y un discípulo de Cristo qué es? Una persona que sigue al Señor, una persona que no solamente toma la enseñanza, la información, sino que también la aplica para transformación de la vida, ¿o no? Es así donde se hace efectiva la palabra, donde se hace efectiva la enseñanza. Necesitamos, como discípulos de Cristo, tener ese proceso de transformación, pero necesitamos aplicar disciplina a nuestras vidas, porque somos un todo, porque podemos ser muy buenos orando, podemos ser muy buenos ayunando, podemos ser muy buenos predicando y hablando, pero si no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos nuestra salud, entonces estamos trabajando solamente una parte. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que estás pasado de kilos? Un montón de veces. En la mayoría de los casos, para estabilizar nuestro peso, se requiere evitar consumir alimentos y bebidas que tengan altas cantidades de calorías. Sin embargo, cuando pensamos en nuestra salud, nos proponemos evitar o moderar el consumo de calorías, pero la falta de disciplina en el cuidado de nuestra salud, peso, alimentación, etcétera, quizás lo hacemos solamente por unos días y luego abandonamos la mente. Y por eso estamos como estamos. Pero la pregunta es, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para ser personas disciplinadas? Lo primero que tenés que tener en cuenta es que tenés que tener bien presente cuáles son tus debilidades. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que a lo que no le podés decir que no? Pero tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras debilidades. Las debilidades son distintas en cada persona.
El hecho es que si no las conocemos, es más difícil que nos dominen. El error frecuente es pretender que no tenemos debilidades o intentar ocultarlas. ¿Cuántas veces dijiste, yo estoy bien? Cuando te dijeron, te tenés que cuidar, tenés que ir al médico. ¿Qué dijiste? Yo estoy bien. ¿No me ves? Yo estoy bien. La palabra dice que el que piensa de esa manera es un tonto. Tenemos que prestar atención a nuestra salud. Muchas veces hoy nos podemos estar sintiendo limitados justamente en nuestra salud por cuestiones que nosotros hemos descuidado. O quizás en este momento, estás pasando por una situación de enfermedad donde quizás no lo tenías presente y se te despertó y te sentís limitado. Ahora, ¿cómo hacemos con eso? La palabra dice en 2 Corintios 12, versículo 9, dice, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que decía el devocional de esta semana, hablando de Pablo. Esto te lleva a depender más del Señor. El devocional decía, hablando de Pablo, que primero el poder de Dios está presente en nuestras debilidades, que no nos tenemos que resistir o resentir en las limitaciones que tenemos. Pablo se convirtió en el más grande erudito y misionero de la iglesia mientras enfrentaba sus enfermedades. Él le dijo, él tenía una enfermedad y le preguntó como 3 veces al Señor, Señor, ¿por qué no me sacás este aguijón que me está matando, que me cuesta, que me limita? Y el Señor es ahí donde le responde, le dice, te basta con mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo segundo es que Dios trabajó a través de su debilidad para completar su tarea. Deja que las debilidades físicas, emocionales, psicológicas y espirituales sean parte del plan providencial de Dios para tu vida. Algunos dicen que las cartas de Pablo nunca se hubieran escrito si él no hubiera estado doblemente limitado en su salud y encarcelado. Cómo Dios opera aún en nuestras debilidades. Y finalmente, decía el devocional, Dios permite que nuestras limitaciones, para que se conviertan en bendiciones disfrazadas. Pablo fue inspirado a decir, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Miren, lo que me está pasando a mí, necesito al Señor, porque por mí solo no lo puedo bajar. Porque es algo que yo mismo, mi cuerpo lo genera, y necesito depender del Señor. Necesito que más allá de hacer el régimen, tomar la medicación, necesito también la mano del Señor obrando ahí. Lo segundo que te quiero compartir, lo primero es tener bien en claro cuáles son nuestras debilidades. Lo segundo es abstenerse, es privarse de cosas que te hacen mal. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 25, ¿lo tiene ahí? 1 Corintios capítulo 9, verso 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, decía Pablo. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo decía, miren, dando ejemplos de la gente que competía, que hacía deporte, decía, todo aquel que lucha, o sea, que compite, que trata de estar bien, de todo se abstiene, de las cosas que no le favorecen. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, para tener buena condición para su rápido desplazamiento, tiene que abstenerse de consumir alimentos de altas calorías, debe abstenerse de ricas pizzas. Tiene que privarse de todas esas cosas para tener un buen rendimiento, aun cuando su dieta, lo que puede comer es apropiado, también lo tiene que reducir, porque si come en cantidad también le hace mal para poder estar en óptimas condiciones. Y eso justamente para poder competir y ser uno de los mejores. Ahora, nosotros quizás no somos deportistas, pero es bueno poner el ejemplo porque justamente nosotros tenemos que cuidarnos. Nuestra carrera, ¿dónde está? En el Señor, en poder cumplir con su plan, con hacer su voluntad, con poder obtener el propósito que Dios tiene. Pero si nosotros no nos preparamos y no nos cuidamos físicamente y en la salud, es muy difícil que podamos cumplir el propósito de Dios. La palabra dice, ama a tu prójimo
como a ti mismo. ¿Cuántos saben ese versículo? ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo te amás vos mismo? ¿Cómo te cuidás? ¿De qué manera te estás amando? 1 Corintios capítulo 6, verso 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. No te estoy hablando si orás mucho, si ayunás, si lees la palabra, que eso está buenísimo y tiene que también ser una disciplina en nosotros, pero también tenemos que honrar a Dios con nuestra salud. Como seguidores de Cristo, rechazamos la creencia cultural de que nuestros cuerpos son para autoadoración. Sin embargo, esto no significa que ignoremos la importancia del cuidado de nuestro cuerpo, pues que no seamos propietarios, puede ser que no seamos propietarios, pero sí mayordomos de nuestro cuerpo. Administramos nuestro cuerpo porque somos templos diseñados para adorar a Dios. Esto significa que la función principal de nuestro cuerpo es la adoración. Lo tercero que te quiero compartir es que tenemos que tener metas claras. Si no tenemos metas claras, es muy imposible que podamos prestar atención a nuestra salud. ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? Mira, el otro día me dijo algo tan cierto mi esposa, entre todas las cosas que me dijo, ¿no? Me dijo, yo quisiera tener esposo para rato. Yo quisiera que tu hijo tenga papá para rato. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y la verdad que toda esta semana he estado en una meditación, he estado en la oficina toda la semana solo, pensando en estas cosas. Es decir, ¿cómo podemos descuidarnos muchas veces? Claro, yo decía, oro, está todo bien, llevo una vida devocional, está perfecto, sirvo al Señor, está buenísimo. Pero en esta área no estás honrando al Señor. Y necesitamos tener metas claras. Mi meta, obviamente, es poder cumplir con el propósito de Dios y necesito estar lo más saludable posible. Nuestra meta en la vida cristiana no es que seamos reconocidos por nuestras disciplinas. Queremos ser cambiados, queremos ser transformados y que las personas puedan ver a Jesús en nuestras vidas en todas nuestras áreas. Muchos cristianos estamos llenos de muchas buenas intenciones, salimos de la iglesia con la intención de vivir mejor en la semana. Queremos leer más la Biblia, queremos orar más en la semana, nos queremos empezar a cuidar, pero ¿cuánto nos cuesta sostenerlo en el tiempo? Porque no aplicamos disciplina a nuestras vidas. Hay una diferencia entre tratar y entrenar. Voy a tratar, voy a ver si puedo hacerlo. Déjame decirte que no lo vas a poder hacer hasta que no tomes la determinación de entrenarte en lo que necesitas. Toda meta, objetivo o proyecto no se logra automáticamente, sino que siempre requiere disciplina. La naturaleza de la meta determinará el tipo de disciplina que necesitamos. Una persona disciplinada es alguien que puede hacer las cosas correctas, en el momento correcto, en la manera correcta y con el espíritu correcto. Creer que se puede, pero en el poder de Dios. Creer que podemos, pero necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El devocional decía, su fe lo impulsa más allá del desaliento, una vida totalmente dependiente del poder de Dios y no del suyo propio. ¿Qué es lo que te desalienta hoy en día? Tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que tomar conciencia de que muchas veces Dios nos va a pedir cuentas de cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo cuidamos nuestra vida, cómo cuidamos a los demás, porque de esa manera también uno cuida a los demás. Imagínate que yo no me hubiese cuidado y me hubiese dado cualquier cosa, porque eso trae complicaciones muy grosas. Hubiese complicado la vida de mi hijo, la de mi esposa, de mi familia, de mi entorno. Es tiempo de empezar a tomar conciencia. Está buenísimo que ores, está buenísimo, eso es importante, no tiene que dejar de hacerlo, de leer la Biblia, de tener una vida disciplinada en lo espiritual, como nos compartía Pablo el viernes pasado. Pero también no tenemos que descuidar nuestra salud, hermanos.
Tenemos que tomar conciencia de que Dios nos quiere saludablemente en todas las áreas de nuestras vidas. Muchas veces nos desanimamos porque estamos viviendo en nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas y energías tienen limitaciones. Nuestra determinación emocional y mental puede durar mucho tiempo. La fuerza de voluntad te puede llevar lejos antes de que se acabe, pero el poder de Dios es ilimitado. Isaías 40 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Miren, hablar acerca de la salud parece algo que es poco espiritual, pero la realidad es que no podemos separarnos de lo espiritual de lo físico. Porque lo que nosotros, este cuerpo, porta el Espíritu de Dios. Pareciera que hablar de cuidarse en la salud suena un poco espiritual, pero déjame decirte que si no estás sano, si estás limitado hoy en la salud, déjame decirte que es muy difícil que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Vas a estar limitado. Vas a estar dependiendo quizás de una pastilla o de lo que sea, pero Dios te quiere saludablemente hablando bien en tu salud.